¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Reciban un fuerte abrazo de mi esposa y también mío. Y hoy es un día hermoso que Dios nos ha regalado y espero poder compartir su palabra como lo ha puesto en mi corazón. Quiero hablar hoy de un salmo y es un salmo muy conocido. Ya en el desarrollo del sermón se van a dar cuenta cuál es y por qué digo que es conocido. Y le he titulado este sermón así, sermón solo para ovejas. Y es el Salmo 23. Así es que te invito a que vayas a buscar en tu palabra el Salmo 23. Es muy conocido, algunos se lo saben de memoria y eso es muy bueno. Vamos a darle lectura. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te invito a que hagamos una oración. Amado y buen Dios, estamos en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que uses mi vida y que también pongas entendimiento en cada uno de mis hermanos, así como también en mi corazón, para que podamos comprender y atesorar tu palabra, que podamos meditarla y hagamos nuestra cada palabra que tú has puesto en este salmo. Te agradezco por la vida de mis hermanos que están escuchando este sermón y que seas tú, mi Dios, con cada uno de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, este salmo es a la vez una alabanza y un mensaje de fe. Es uno de los salmos favoritos en la liturgia, es uno de los favoritos en la himnología y es uno de los favoritos en la devoción privada de cada uno. Este salmo es sencillo, pero a la vez es muy profundo. Es sencillo porque la vida del pastor era muy bien conocida. El pastor es protector, es guía y va delante de sus ovejas y ellas tienen que confiar en él y seguirle. El motivo de Dios como pastor de su pueblo lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Yo creo que uno de los más importantes en el Nuevo Testamento es lo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, en Juan 10, versículo 11. Y los símbolos, hermanos, elementales que nos muestra este salmo son dos. El primero es la imagen del pastor que cuida sus ovejas, lo podemos ver del versículo 1 al 4, y la segunda figura es el anfitrión que agasaja a su invitado con un magnífico banquete. Eso lo podemos ver del 5 al 6. Y como bien mencioné en un principio, este salmo es uno de los favoritos. Es uno de los favoritos y lo podemos ver en negocios pegados, lo podemos ver en algunos lugares como taxis pegados en una calcomanía, en algunos refrigeradores y en muchos lados. Es un salmo favorito de muchas personas, muchos lo han hecho suyo y lo declaran o lo recitan que el Señor es su pastor. Y eso es algo bueno, pero sí quiero decir algo, que para que el pastor pueda cuidar de sus ovejas deben de caminar con él. Pues eso es lo que vamos a ver en este salmo, en el Salmo 23, no solo a un pastor que cuida, sino también a unas ovejas que se dejan cuidar. Pero antes de explicar cómo es este buen pastor, quiero hablar de algunas características de cómo son las ovejas. Y me refiero al animal. Y las características de las ovejas son estas. Las ovejas se pierden fácilmente. No ven más allá de 2 o 3 metros. No tienen una muy buena vista. Cualquier otro animal, hermanos, posee mecanismos de defensa. Algunos tienen velocidad, otros tienen muy buena vista, otros tienen buen oído, fiereza, inteligencia y etcétera. Pero las ovejas no.
no poseen esto. Las ovejas, además, carecen de todo sentido de orientación. Son incapaces de trazar un camino derecho, un camino recto. Y si no fuera por su pastor, las ovejas no llegarían jamás a ningún lugar en concreto. Se perderían y morirían en el trayecto. En cuanto una oveja sale de su redil, se pierde. Si el pastor, sin el pastor, una oveja no puede vivir. Son totalmente indefensas. No tienen ni colmillos ni garras. Se asustan fácilmente con cualquier ruido y entran en pánico corriendo en todas direcciones. Estas son algunas de las características. Y también las ovejas, además, no tienen una apariencia amenazante. Ningún depredador se siente amenazado ante ellas por sus balidos. En realidad, oír a una oveja balar, ve, lo único que anima a los depredadores es a comérsela. Una oveja no es un centro de atracción. Nunca vas a ver una oveja en un circo. No tiene un gran valor porque estas ovejas son torpes y para colmo, las ovejas huelen mal. Así es una oveja. Es un animal absolutamente dependiente de su pastor. Y esto último es lo que más me gusta. Lo que más me parece interesante de la oveja es que la oveja no es un animal que vaga en solitario. No es un animal que vaga independiente. La oveja no es un animal salvaje. La oveja no es un animal autosuficiente. Lo que más me gusta es que la oveja es un animal que tiene dueño. Y después de escuchar estas características de las ovejas, puedo creer y confiar y aseguro que no va a haber mucha gente a la que le gustaría identificarse con una oveja. Y mucho menos un rey que se quiera identificar con esta oveja. Más sin embargo, David, el rey David, se identifica plenamente con este animal, pues el mismo David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este Salmo 23 está escrito por el rey David. Está escrito, sí, por un rey, y un rey con una posición social de poder y de sabiduría que muy pocos en este mundo tendremos. Y vemos que este rey se compara con una oveja. Y además no lo hace sin entendimiento, no lo hace al aire, sino sabemos bien que David conocía excelentemente las ovejas porque él de niño y parte de su juventud había sido pastor. El primer libro de Samuel dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo decía Dios de él. Porque como vemos en este salmo, David tenía una perspectiva correcta de quién era Dios y de quién era él. Así se veía David al verse al espejo y al mirar las escrituras descubría quién era el Señor y quién era él, una oveja. Cuando alguien dice Jehová es mi pastor, lo que está diciendo o lo que debería decir en realidad es que se está identificando como una oveja. Y acabamos de describir a las ovejas y vimos que no es una descripción muy acorde con los deseos y la soberbia humana. Este salmo lo recita mucha gente. Lo recita mucha gente en la intimidad y en acontecimientos sociales. Pero este salmo solo es para ovejas. Repito, este salmo solo es para ovejas. David se consideraba a sí mismo como una simple oveja, pero también sabía que el Señor era su pastor. El Señor es el pastor. El Señor es nuestro pastor, pero realmente, y es una pregunta, pero realmente el Señor es mi pastor. Porque solamente una persona que ha rendido toda su vida puede llamar a Jesús como su pastor. Cuando solamente he rendido parte de mi vida, no puedo considerar al Señor Jesús como mi pastor. Así que solo cuando he rendido todos mis talentos y todos mis recursos,
cualquiera de las capacidades que me han sido dadas, porque debemos recordar que todas nuestras capacidades no son nuestras, sino que nos han sido regaladas. Entonces, hasta ese momento podré decir con seguridad de engañarme a mí mismo que el Señor es mi pastor. ¿Y un pastor, hermanos? Un pastor es el que cuida, un pastor es el que sana, un pastor es el que provee, el que te da la dirección, el que te da ánimos para seguir adelante, el que te defiende contra los enemigos. Sí, pero un pastor también es aquel que corrige con su vara y con su callado. Por eso, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Soy yo su oveja? ¿Estoy siendo guiada por él? ¿Cuidada por él? ¿Sanada por él? ¿Animada por él? ¿Provista por él? ¿Y corregida por él? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has humillado delante de tu pastor? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has humillado y le has dicho al Señor, eh, pastor, yo solamente soy una oveja maloliente? Una oveja que necesita ser cuidada, que necesita ser provista, sanada y corregida. Porque mucha gente se salta esto y solo ve lo que viene después. Nada me faltará. A todo el mundo, hermanos, les gustan las promesas que ve en los versículos de la Biblia. Las promesas que ve en la parte final de los versículos. A mucha gente le gusta, pero muchos no se fijan en lo que viene antes de la promesa. Por eso, la pregunta de hoy es, ¿eres tú su oveja? Porque Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y será entonces, y solo entonces, cuando viene el versículo 28, que es la promesa. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, hermanos, la pregunta de hoy, antes de ver cómo es el buen pastor, sería, ¿eres una oveja que sigue al Señor o eres una cabra que anda por el monte? A veces estas dos se parecen, pero una es terca y hace lo que quiere y es independiente o se cree independiente. Y las otras, las ovejas, tienen dueño y se dejan domesticar por él. A veces es difícil distinguirlas aquí en la tierra, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles vengan con él, entonces, dice la palabra, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por eso, hermano, cuando leemos este versículo 1 del Salmo 23, hay que esperar que como David nada nos falte. La pregunta entonces que deberíamos de hacer es, ¿soy oveja? ¿Soy oveja? Porque si yo soy una oveja, entonces puedo tener esta promesa, nada me va a faltar. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿oigo su voz? ¿Considero su camino? ¿Me someto a su voluntad? ¿O solo le pregunto, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te encuentras? Hacemos esta pregunta cuando nos metemos en problemas. Porque cuánta gente, hermanos, en momentos de dificultad, le preguntan a Dios, ¿dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Cuando en realidad, hermanos, es el Señor el que debería y tendría que decir, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Que te has tratado de esconder y ahora estás perdido. Y hermanos, David, a pesar de que era un rey, sabía perfectamente dónde estaba y quién era. Era una oveja que tenía dueño y debía ser cuidada, dirigida y corregida. Una oveja como todas las ovejas, incapaz por sí misma y necesitada de un pastor, del buen pastor.
Esta palabra que viene, nada me faltará, no significa que me dará lo que quiero, significa que me dará lo que necesito. Y Él me dará lo que necesito porque Él me conoce mucho mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Nada me faltará no significa que no va a probar mi fe, me la va a probar. Así que sí, Él es el buen pastor, pero es pastor de sus ovejas, que son aquellas que reconocen su condición y lo hacen su pastor. Y solo así, hermanos, solo así vendrá el versículo 2. Y quiero dar una recomendación. Si no eres su oveja, yo te recomiendo que no sigas leyendo, porque este salmo es solo para ovejas. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y encontrará y hallará pastos. Estos delicados pastos son su palabra. Sus palabras con pastos limpios que no están contaminados por el pensamiento humano. Por eso debemos entrar por él, por la puerta que es Jesús, para hallar de sus pastos. Estos pastos que no están contaminados. Las ovejas, hermanos, como les dije unas características anteriormente, no saben distinguir, no tienen esa habilidad, no saben distinguir entre el agua limpia y el agua contaminada, como sucede con otros animales. Y es sorprendente que haya tanta gente que se cree inteligente y sin embargo destruye sus pulmones fumando, o su hígado bebiendo bebidas embriagantes, o su vida tomando drogas. Por eso, hermanos, y solo por eso, yo necesito un pastor. Todos tenemos un pastor, pero unos tienen al pastor asalariado, al pastor que no le importan las ovejas. Por eso cuando ve llegar al lobo, este asalariado, el lobo de la enfermedad, el lobo de la crisis económica, el lobo de los problemas emocionales, el lobo de la bancarrota espiritual, y etcétera, este pastor, que es el lobo, huye y no te da ni guía ni consuelo. Por eso, no me debe de cuidar cualquier pastor. Yo necesito al buen pastor. Y el buen pastor es quien dio su vida por sus ovejas. Y dice este versículo que el pastor me hará descansar. En los tiempos de David, y supongo que hoy seguirá siendo igual, cuando las ovejas eran llevadas a los pastos y después de haber comido, después de haber estado comiendo, el pastor las obligaba a descansar. Los pastos nutrían a las ovejas y eso hacía que estuviesen bien alimentadas y por tanto fuertes y sanas. Pero las ovejas no tienen mucho entendimiento y en medio de tanta abundancia, pues lo que querían seguir haciendo era comer, querían seguir comiendo. Por eso el pastor les hacía descansar. El buen pastor sabía que tenían que digerir lo comido. Por eso les hacía que se sentaran y si era necesario, las obligaba con la vara. Obligaba con esta vara a que se sentaran y cuando las demás veían esto, hacían lo mismo. ¿Y por qué Jesús, como buen pastor, quiere que descansemos? Porque Él sabe que tú tienes que digerir lo que has comido en su palabra. Él sabe que ese alimento, que es la palabra, tiene que fortalecer tu alma, porque al rato vas a tener que seguir caminando, vas a tener que seguir buscando. Le decía el Señor al pueblo de Israel en Isaías 30:15, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Así que el buen pastor sabe que necesitamos paz y tranquilidad para meditar así y así poder ser salvos con su palabra. Pero necesitamos quererlo.
Y esto me hace recordar el Salmo 1, que debemos meditar en su palabra. El meditar hace símbolo a estos animales, a estos animales rumiantes. Después de comer, los animales siguen masticando y sacan toda la proteína y todas las vitaminas que el alimento les da. Eso es rumiar. Y el Señor nos lleva a descansar para que podamos entender la palabra, digerir su palabra, meditar en su palabra, para que en momentos difíciles, para que en momentos cotidianos de la vida, que es levantarnos y seguir nuestro camino, siempre tengamos presente el consejo de Dios, la palabra de Él. Así es que necesitamos el descanso. El mismo Señor descansó al hacer la creación. Así es que, hermanos, es necesario el descanso. Y no voy a terminar este salmo, solamente me quiero hoy predicar, como bien te dije, la primera figura, al pastor. Y quiero llevarte al versículo 3 y dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Esta palabra confortar significa restaurar. Y Él quiere ser ese restaurador en nuestra vida. Él nos quiere guiar por senda de justicia. Ahora, el guiar, obviamente, nos hace semejanza a un camino. Jesús es nuestra guía. Y en el camino, hermanos, en el camino se encontraban piedras, se encontraban baches, se encontraban ramas con espinos. Y estas cosas en el camino hacían tropezar o lastimaban las patas de las ovejas. Así es que no había mejor cosa que el pastor guiando. Y nuestro Señor Jesús es el que nos guía, es el que nos restaura, es el que va delante de nosotros y por sendas de justicia. Y lo que viene adelante, por amor de su nombre, eso significa la misericordia del Señor. Eso significa su misericordia, lo que no merecemos. Él nos guía, hermanos, por su misericordia. Él nos lleva por los caminos por amor a nosotros, por su misericordia. Y quiero terminar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte. Para que haya sombra, hermanos, debe de existir una luz. Pero una sombra no hace nada. Podemos ver la sombra de un lobo, pero la sombra del lobo no puede lastimarnos, no puede herirnos, podrá espantarnos. Y algo que sí quiero decirles, algo que vamos a pasar todos en algún momento, es la muerte, este valle de muerte. Pero si nosotros estamos siendo ovejas del buen pastor, no vamos a temer mal alguno, porque el Señor va a estar con nosotros en esta vida y en la vida postrera. Lo que estamos hoy practicando, lo que estamos viviendo como ovejas bajo la cobertura de nuestro pastor, en algún momento, cuando vayamos a la eternidad, el Señor va a seguir siendo nuestro pastor. No vamos a temer a mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Y algo que me gusta, la vara y el callado. La vara era para ir abriendo el camino, era para ir quitando esas piedras, esas ramas. Y el callado era esa herramienta que usaba el pastor para jalar aquellas ovejitas, las cuales se desviaban, las cuales en algún momento tropezaban y las agarraba, las alcanzaba a agarrar con ese callado. Y esto, hermanos, debemos de saber que el Señor va a guiarnos con su vara y con su callado. Y esto nos debe de infundir aliento, ánimo. No es fácil, porque la vara también era para golpear a las ovejas. No es de extrañarse que los pastores en algún momento, cuando las ovejas se descarriaban o se querían ir por allá, el mismo pastor agarraba esa vara y yo sé que le dolía a la oveja, pero también al pastor lastimaba una de sus patitas. Y algunos expertos en la materia dicen que esa oveja pues ya no se iba, tenía que estar ahí con el pastor, al cuidado del pastor. Y el cuidado del pastor, el olor del pastor y el cobijo del pastor hacía que esa oveja
tuviera ese ánimo y ese confort de seguir queriendo estar junto con su pastor. Y en algún momento, cuando se curaba, esa oveja ya no se iba lejos. Le había gustado estar tanto con su pastor que difícilmente se volvía a descarriar. Así es que tal vez nosotros en algún momento nos hemos descarriado y vienen pruebas y vienen esa vara que nos corrige, porque ese es el buen pastor. El buen pastor es el que da, el que hace que nada nos falte, pero también Él nos corrige. Así es que, hermanos, este salmo, como bien lo mencioné en un principio, en el título de mi sermón solo para ovejas, es para que recordemos que nosotros somos sus ovejas y que Él es nuestro buen pastor. Solamente Él es nuestro buen pastor. Él nos lleva por caminos donde tal vez tropecemos, pero tengan en seguridad, hermanos. Tengan en seguridad que cuando caigamos en el camino, Él va a levantarnos, Él va a jalarnos. Cuando nos queramos ir, Él va a traer su vara y va a hacer que volvamos. Así es que yo te invito a que reflexiones. Si tú estás lejos del Señor, vuelve. Y hay algo que me gusta mucho, que también dice Jesús, que hubo un pastor que dejó sus 99 ovejas para ir por una. Tal vez tú seas esa oveja hoy. Así es que yo te invito a que vuelvas al camino de Jesús, porque esta palabra es para que la medites, para que descanses en ella y recuerdes que el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a su redil. Así es que, ¿qué te parece si oramos? Los que somos ovejas, sabemos que nuestro Señor está guiándonos, sabemos que nuestro Señor está con nosotros. Así es que vamos a darle gracias a Dios y poder declarar en estos días difíciles que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Vamos a orar, hermanos. Amado y buen Dios, te damos gracias porque tu amor lo podemos ver reflejado en tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellas ovejas que se han ido lejos de tu redil. Sabemos, Padre, que tu palabra, que tu Espíritu Santo va hacia ellas para que vuelvan a ser parte de él. Te pedimos por la persona que se ha alejado de tu camino en estos días, en esta cuarentena, que seas tú obrando en su corazón, en su cuerpo, obrando en su mente, en su espíritu, para que pueda volver y ser curada, sanada por ti. Te pedimos, mi Dios, que seas tú con cada uno de nosotros, también por las ovejas, también por tu iglesia. Tú eres nuestro buen pastor y tú nos diriges a pastos verdes, y sabemos, Señor, que también nos haces descansar. Te pedimos, Padre, que nos sigas alimentando, porque no hay nada mejor que ser cuidadas por ti. Que sigas sanando, que sigas restaurando a cada uno de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por cada familia. Amén y amén. Bien, hermanos, espero que sea de bendición a tu vida este salmo. Espero poder compartir en algún momento la otra parte. Es poco el tiempo. Quisiéramos hablar más, pero es poco el tiempo. Así es que medita en este salmo y cree que tú eres su oveja. A pesar de todo, el Señor es nuestro pastor, que esa es la promesa que más nos gusta. Entonces, hermano, que Dios te bendiga. Le mandamos un saludo y una felicitación a todos los pastores de la Iglesia Renacimiento. Hoy es Día del Pastor acá en Puebla, no sé allá, pero aquí nos están festejando. Y felicito a los pastores de la Iglesia Central, al pastor Juventino, a la pastora Alba. También felicito a los pastores en Miravalle, a la hermana Karina, a Carlitos, también a los pastores allá en Guerrero, a Brianda y a Yosimar, y también a mi esposa. Felicidades, amor, que Dios te bendiga. Y así es que, bueno, después de estas felicitaciones, les quiero mandar un abrazo nuevamente y espero, hermanos, verles pronto. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta luego.